Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Bienvenidos al tercer capítulo de Salvos por Gracia. En este tercer episodio vamos a tener como lectura base 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Recapitulando un poco lo que vimos en el episodio 1 y en el episodio 2, vimos cómo otras religiones entienden la salvación. Algunas la entienden por un intermediario, por un autor más importante que la Biblia, o que no hay salvación. Pero centrándonos en nosotros, los cristianos, ¿qué tiene que ver la santidad con la salvación? A lo que nos referimos más con esto es que no seamos hipócritas. Pero hipócritas, la verdad es que es una palabra muy fuerte. Tiene que ver que lo que decimos y creemos tenga coherencia con lo que hacemos. No solo por decir que somos cristianos somos salvos. La salvación va mucho más allá de lo que nosotros creemos. El llegar a una iglesia y bautizarme no me hace una nueva criatura. Es decir, la transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer. Es a lo que te estás refiriendo, ¿no? Así es. Es una transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer y no nosotros mismos. Pero, ¿cómo es el actuar del Espíritu Santo en la salvación? ¿O cómo podemos saber que ya somos salvos? Esas son dos preguntas diferentes. Para la primera leamos en Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo es una persona y no lo debemos de encasillar en nuestro pensamiento cuadrado de cómo debe de Él actuar ante nuestro arrepentimiento. El Espíritu Santo es Dios, pero me surge una duda. ¿Cuál es el primer paso para la salvación? Y es que precisamente es el arrepentimiento, el saber que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Ahí actúa la fe para arrepentimiento y permite el actuar del Espíritu Santo. Él mismo, el Espíritu Santo, nos convence de la salvación. No es de uno mismo. No es de que yo haga obras, no es de que yo diga, ya soy salvo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que somos pecadores, que Cristo nos justifica y que por Él somos libres del juicio venidero. Entonces, el primer paso para la salvación es el arrepentimiento con fe. Es la fe del creyente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no sería un arrepentimiento genuino. Pero me recuerda un poco, o podemos ejemplificar esta parte con la alegoría del libro del progreso de Peregrino. Y aquí hago una alerta de spoiler. Si no lo han leído, sería muy bueno que lean este libro. Pero me recuerda el momento en que Evangelista le predica a Cristiano y es Evangelista quien entrega el libro a Cristiano. Ahí nada más déjame interrumpirte porque es lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, porque es en ese momento que cuando lee Cristiano se da cuenta que vive en ciudad de destrucción y que es necesario que él salga de ahí. Pensé que tomarías más cuando llega a la cruz y cae de rodillas y su carga le es quitada. Y ahí es cuando realmente es salvo. En la misma historia del libro hay otros personajes que de igual manera salen de la ciudad de destrucción, pero es el Espíritu Santo el que nos da la certeza de la salvación. Isaías 6:7. El cual nos dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. No importa todo el camino o todo el tramo que hayan hecho y que hayan recorrido estos personajes, las obras justas que nosotros pudiésemos hacer, lo que hayamos hecho, todo. Porque solo el Espíritu Santo nos puede dar la certeza de la salvación. Entonces, cuando salieron de la ciudad de destrucción, ahí no fue el punto de salvación. Ellos no fueron salvos ni fue el toque del Espíritu,
Ellos sí escucharon la verdad, como lo menciona en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos, sino que ellos tomaron la verdad que muestra lo que eres y el juicio que vendrá. Ellos tomaron la decisión de salir, pero sus motivaciones eran diferentes. Mira, pudieron salir por motivaciones humanas, por miedo, porque no tenían otra alternativa, trasladándolo a nuestros tiempos por ser parte de un grupo, de una sociedad, de una iglesia, porque así me lo enseñaron mis papás. Pero lo importante es que salen de la ciudad de la destrucción. Y en ese salir, ellos pudieron tener un momento de luz, porque como nos dice Juan 5, del 33 al 36, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Exactamente. Aplicando el texto al progreso del peregrino, el evangelio que llevaba el personaje de evangelista es la antorcha con la que los hombres conocen la salvación, las buenas nuevas de salvación. Introduce la palabra de Dios al que no conoce de Cristo Jesús. Todos nosotros como cristianos debemos de llevar esa antorcha. Por eso es la importancia de que todos nosotros mantengamos vivo el fuego del Espíritu Santo, porque podemos ser usados con poder de Dios para poder hablar de Cristo Jesús y que salgan de esa ciudad de destrucción. Esa es una de nuestras responsabilidades como cristianos. Así es. Pero aterrizando y ya culminando este punto del llamado de salvación, porque es lo que estamos hablando, del llamado de salvación. En ese momento, de los personajes que estamos tomando, no eran salvos, pero sí estaban empezando el camino que conduce a la vida eterna. Escabroso es el camino, y escabroso en la historia del progreso del peregrino fue escabroso. Pero no todos los personajes, como lo muestra el libro, llegan al final. Ese es el llamado a la salvación. Volviendo a nuestra segunda pregunta, ¿cómo sabemos que somos salvos? En Lucas 3, versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero entonces, aplicándolo a nosotros, porque ya hablamos de lo que dice el progreso del peregrino y quizá muchos de los que nos escuchan no han leído este libro. ¿Cómo nosotros, como cristianos, o cada uno de nosotros puede tener experiencia respecto de cómo lo llamó Cristo, ¿no? De dónde nos rescató Cristo? Volveríamos al llamado si haces esta pregunta. El llamado, Dios nos habla de muchas maneras. Así lo dice el libro también de Hebreos. Habiendo Dios hablado de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. La salvación que Dios ha dado es Cristo Jesús. Y llegaría el momento en la historia de que todos tuvieran el conocimiento de Cristo Jesús. No habría ninguna sola persona que no conociese ni hubiese escuchado de que Cristo Jesús es la verdadera salvación y que solamente en Él hay vida eterna. Todos, sin excepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, han escuchado de que Jesucristo es la salvación. Dios no nos echa fuera y Dios quiere que todos seamos salvos. El llamado ya está. El llamado está hecho. Ya está. Entonces es la decisión del hombre. Estamos cayendo en ese punto que entonces ahora es decisión del hombre el aceptar ese llamado para comenzar ese proceso del que estamos comenzando a hablar. Es importante que no caigamos en este tipo de palabras como proceso, porque el mundo ya lo está tergiversando para utilizar sus mantras, sus cosas ahí todas locas. No estamos hablando de proceso, estamos hablando del crecimiento como creyentes que somos. El crecimiento natural de un cristiano. No el desarrollo natural de la iglesia, ni esas cosas que están inventando para ganar dinero, tener ganancias deshonestas. No estamos hablando de eso.
Estamos hablando de la salvación de Cristo Jesús en el creyente. Y el texto que estábamos tomando de base era el de Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sed santos. La salvación va de la mano con la santidad, y la santidad es progresiva, va en aumento. Nosotros tenemos que ir santificándonos en Cristo Jesús. Por eso también la misma Escritura nos dice que el que robaba, el que hurtaba, no hurta más, sino que ha dejado todas estas cosas del mundo, la suciedad con la cual estábamos envuelta en el mundo, Cristo la ha quitado. Por eso también en el episodio pasado también así concluimos. Cristo nos ha cambiado nuestras vestiduras para ponernos las suyas, una vestidura blanca, resplandeciente. En Apocalipsis nos menciona que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las oraciones justas de los santos. Bueno, pero ahí ya te fuiste muy adelante, ¿no? Porque para ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, primero tienes que ser salvo. Pero tocaste este punto de, al momento de que eres salvo, hay un cambio. Sí. Debe de haber un cambio. Sí. Porque no venías quizá actuando y tomando y viviendo conforme el mundo te enseñó, conforme tu entorno social te enseñó. Pero cuando llegas a Cristo, el punto de salvación, hay un cambio total. Porque lo que Cristo enseña, los pensamientos, los valores que Cristo da, son totalmente diferentes a lo que hoy día estamos viendo en el mundo y lo que el mundo enseña. Precisamente por eso leímos Lucas capítulo 3, versículo 8, que tenemos que hacer nosotros frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál sería el primer fruto digno de arrepentimiento que podemos dar? Un corazón contrito y humillado, porque ese es el que dice la Escritura. No lo desprecia. No lo desprecia Dios. Tenemos que dolernos en nuestro corazón del pecado que nosotros estamos haciendo. Si no te duele el pecado que estás haciendo, significa que no estás arrepentido realmente de lo que estás haciendo. Y mira, cuando estábamos planeando justamente el desarrollo de este episodio, mencionabas al apóstol Pablo, ¿no? Sí. Que justamente él venía realizando actos que él creía buenos. Sí. Él creía conforme a la ley, por toda su educación que tenía el apóstol Pablo, pero al punto, cuando llega Cristo y le llama y él acepta ese llamado, él se duele de todo su pasado y todo lo que él venía haciendo. Muchas veces nosotros caemos en el punto de no entender lo que quiere la Escritura que nosotros hagamos y vivamos y seamos. Porque el mismo apóstol Pablo creía en su manera de pensar que estaba haciendo el bien, que lo que él hacía era justo. Él perseguía a la iglesia, era perseguidor de Cristo, después lo dice en una de sus cartas, sí, con ironía. Pero no entendía realmente lo que Dios había mandado. Sin embargo, en ese momento cuando se le aparece y confronta la luz de Jesús, se le aparece, entonces hay un cambio en él. Uh-huh. Porque se encontró cara a cara con el Creador. Cristo. Se encontró realmente con el dador de vida. Y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar fuertes cosas contra el aguijón. Porque él creía que hacía el bien. Así muchos de nosotros creemos que hacemos el bien. Creemos que estamos arrepentidos. Creemos que estamos haciendo las cosas de la correcta manera conforme al cristianismo que nos enseñaron. Sin embargo, se le aparece el Señor Jesús. Lo mismo del progreso del peregrino. Uh-huh. En el momento en el que llega a la cruz, se le cae su carga, se le caen sus pecados. Le has cambiado las vestiduras. Se le cambian las vestiduras, porque en ese momento es cuando verdaderamente conocen a Cristo Jesús. En ese momento es cuando verdaderamente son salvos. Y qué privilegio, o sea, es llegar a ese punto de salvación, porque bien mencionaste 3 elementos, ¿no? Se es quitada la carga de este personaje que es cristiano, y cuántos no tenemos nosotros ese testimonio de que cuando venimos a Cristo, toda esta carga que el mundo pone en nosotros, que por cadenas generacionales están sobre nosotros, cuando venimos a la luz de Cristo, se nos es quitada. Pero también esas vestiduras que Cristo nos pone, que son aquellas
que quitan todo el pecado, todo aquello que ha venido el mundo poniendo en nuestros corazones. Ese punto de cambio total, radical, que Cristo hace en nuestras vidas. Me mencionabas del primer fruto digno de arrepentimiento, un corazón contrito. Y automáticamente cuando viene el corazón contrito y humillado, el cual Dios acepta, viene la paz de Dios. Sí. Para confortar nuestros corazones. Para Saulo le tomó 3 días en los que estuvo ayunando, orando, arrepintiéndose de sus pecados, arrepintiéndose de su mal actuar, porque tenía sangre en sus manos. Sí. Que nos da también cabida a decir que Cristo Jesús, su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que Él no borre. Sí. Y llega Ananías. Cuando llega Ananías y ora por él, es bautizado. Y retomando lo que estás mencionando. O sea, la importancia de que cuando tú llegas y eres transformado, tienes tu punto de salvación. Pero ahora en ese caminar, en ese desarrollo del creyente, también en esa responsabilidad que tú tienes de estar en constante intimidad con Dios para después ser tú ese instrumento usado por Dios para llevar la antorcha que ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Esa luz que puede y que alcanza a otras personas. Nosotros nos bautizamos porque ya somos salvos. No para ser salvos, sino porque ya Cristo vive en nosotros. Es que nosotros entonces nos bautizamos como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo el Señor Jesús. Por eso es un sacramento, porque lo hizo el Señor Jesús. Y nos bautizamos entonces para dar testimonio de que Cristo ya vive en nosotros. Que en ese crecimiento ya lo que vas reflejando ya no es de ti. Ya es lo que Cristo está provocando en ti. Ahí es donde entra ya la santidad. Porque ya estamos no reflejándonos a nosotros mismos, sino lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Porque la misma Escritura nos dice que por nosotros mismos nada podemos hacer. Y que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena y santa voluntad. Siendo hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos de reflejar? A Cristo. El mundo refleja lo suyo, la avaricia. Que no puede reflejar otra cosa que no tenga de sí mismo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se lo podemos aplicar en nuestras actitudes, en cualquier cosa. No podemos dar algo que no tenemos. ¿Te está gustando este episodio? Escúchanos en nuestro próximo capítulo, Salvos por Gracia. Y síguenos en nuestras redes sociales, porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.